Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 12: Del norte y el sur a la tierra hermosa. Nuestro texto inicial se encuentra en Daniel capítulo 11, verso 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Parte número 1. Introducción. El contenido de Daniel capítulo 11, que tiene que ver con esta lección 12, mantiene un paralelismo con los mensajes proféticos con los capítulos 2, 7, 8 y 9, que se extiende desde los días del profeta Daniel hasta el tiempo del fin, donde aparecen una sucesión de potencias mundiales que a menudo oprimen al pueblo de Dios, y cada esquema profético culmina con un final feliz. En Daniel 2, la piedra destruye la estatua. En Daniel 7, el Hijo del Hombre recibe el reino. Y en Daniel capítulo 8 y 9, el santuario celestial se purifica mediante la obra del Mesías. Este capítulo 11 se ajusta a 3 puntos básicos. En primer lugar, comienza con los reyes persas y analiza sus destinos y el tiempo del fin, cuando el rey del norte ataca al monte santo de Dios. En segundo lugar, se describe una sucesión de batallas entre el rey del norte y el del sur, y cómo afectan éstas al pueblo de Dios. En tercer lugar, concluye con un final feliz, cuando el rey del norte enfrenta su muerte junto al monte glorioso y santo. Parte número 2. Profecías sobre Persia y Grecia. En Daniel capítulo 11, versos 1 al 4, el ángel Gabriel le dice a Daniel que todavía se levantarán 4 reyes de Persia. Todas las fechas son antes de Cristo. Después de Ciro, Cambises, del 530 al 522. El falso Esmerdis, en el año 522. Y Darío, del año 522 al 486. El cuarto rey es Jerjes, el que se menciona en el libro de Esther como el rey Asuero, que será el más rico de todos y provocará a los griegos y reúne a un gran ejército para invadir Grecia, como está predicho en la profecía, pero a pesar de su poder es repelido por una fuerza menor de valientes soldados griegos. No es difícil reconocer que Alejandro Magno es el poderoso rey que aparece en Daniel 11.3 y que se convierte en el gobernante absoluto de ese sector del mundo antiguo. Pero a los 32 años murió sin dejar ningún heredero para gobernar su imperio. Por eso el reino se dividió entre sus 4 generales: Seleuco sobre Siria y Mesopotamia, Ptolomeo sobre Egipto, Lisímaco sobre Tracia y parte de Asia Menor, y Casandro sobre Macedonia y Grecia. Compara Daniel capítulo 11 versos 2 al 4 con Daniel 8:3 al 8 y versos 20 al 22 para lograr identificar a ese poder como Alejandro Magno. Aprendemos también de esta serie de nombres, fechas, lugares y acontecimientos, en primer lugar, que la profecía se cumple como lo predice el mensajero divino. La palabra de Dios nunca falla. En segundo lugar, que Dios es el Señor de la historia. Quizás tengamos la impresión de que la ambición de los emperadores, los dictadores y los políticos de todo tipo es lo que impulsa la sucesión de poderes políticos, líderes y reinos, incluso hoy. Sin embargo, la Biblia revela que Dios tiene el total control y moverá los engranajes de la historia según sus propósitos divinos, lo que en última instancia conducirá a la erradicación del mal y al establecimiento del reino eterno de Dios. ¡Qué maravilla!
Parte número 3. Las profecías sobre Siria y Egipto. ¿Qué sucede en Daniel capítulo 11 versos 5 al 14? Aquí, cuando muere Alejandro Magno, el vasto imperio griego se dividió entre sus 4 generales. 2 de ellos, los que tuvieron más predominio, es Seleuco en Siria al norte y Ptolomeo en Egipto al sur. Lograron establecer dinastías que luchaban entre sí por el control de todo el territorio mundial hasta ahora conocido. Las guerras entre el rey del norte y el rey del sur de Daniel 11:5 al 14 se refieren a las batallas entre estas 2 dinastías. Según la profecía, se intentaría unir a estas 2 dinastías mediante matrimonios, pero esa alianza duraría poco. Las fuentes históricas nos informan que Antíoco II Teos, del año 261 al 246 a.C., nieto de Seleuco I, se casó con Berenice, una hija del rey egipcio Ptolomeo II Filadelfo. Sin embargo, ese arreglo no duró y la profecía anticipa que volverían los conflictos y que afectarían al pueblo de Dios durante siglos después de que el profeta Daniel desapareciera de escena. Con el tiempo aparecería Roma. El Señor revela con mucha anticipación todo sobre las guerras por la supremacía mundial, porque estas guerras afectan al pueblo de Dios y se anuncia de antemano los muchos desafíos que enfrentará su pueblo en el futuro. Además, Dios es el Señor de la historia, y al comparar el registro profético con los acontecimientos históricos, podemos ver una vez más que la palabra profética se cumple tal como se predijo. Es el Dios que conoce el futuro. Él es digno de nuestra confianza y de nuestra fe. Es poderoso y además real. No es un ídolo fabricado por la imaginación humana. Él dirige el curso de los acontecimientos históricos y además puede dirigir nuestra vida si se lo permitimos. En Isaías 46 versos 9 y 10, cuánta teología cristiana básica se encuentra en estos 2 versículos y qué gran esperanza podemos obtener de ellos. Piensa en lo aterrador que sería el versículo 10 si Dios no fuera benigno y amante, sino vengativo y rudo. Parte número 4. Roma y el príncipe del pacto. En Daniel capítulo 11 versos 16 al 28 se describe una transición de poder de los reyes helenísticos, aquellos reyes que tienen herencia griega, hacia la Roma pagana, y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. La tierra gloriosa es, por supuesto, Jerusalén, un lugar donde existió el antiguo Israel, y el nuevo poder que toma ese lugar es la Roma de los Césares, llamada también la Roma pagana. El cuerno pequeño llega a la tierra gloriosa. El poder a cargo del mundo en ese momento es la Roma pagana. Algunas pistas adicionales, por ejemplo, la que se refiere a el cobrador de tributos, debe aludir a César Augusto. Jesús nació durante su reinado, mientras María y José viajaron a Belén para el censo. Además, según la profecía, a este gobernante le sucederá un hombre despreciable. Según muestra la historia, el sucesor de Augusto César fue Tiberio, un hijo adoptivo de Augusto. Muchos años después, la historia lo confirma. Tiberio fue una persona excéntrica y muy vil, malvado en extremo, y el texto bíblico dice que durante su reinado el príncipe del pacto sería destruido cuando Jesús murió crucificado, porque se refiere a Cristo, llamado también el Mesías príncipe.
La referencia a Jesús aquí como el príncipe del pacto es un marcador poderoso que nos ayuda a mostrar el flujo de los acontecimientos históricos y además brinda a los lectores una evidencia poderosa del sorprendente conocimiento del futuro, del preconocimiento de Dios. Por supuesto, Dios acertó en todas estas profecías, por lo que sin duda podemos confiar en lo que Él dice que sucederá en el futuro próximo para nosotros. Incluso en medio de todos los acontecimientos políticos e históricos, en el pasaje se revela a Cristo, el príncipe del pacto, y a pesar de toda la agitación y la intriga política, Jesús ha sido, es y seguirá siendo el centro de las escrituras maravillosas, la palabra de Dios, la Biblia. Parte número 5. La potencia siguiente. Daniel capítulo 11 versos 29 al 39 se refieren a un nuevo sistema de poder que viene a continuación de la Roma de los Césares, la Roma pagana, y hereda algunas características de su predecesor, pero diferente en algunos aspectos. Daniel 11:29 dice que no será la postrera venida como la primera. Actúa como un poder religioso y dirige su ataque principalmente contra Dios y su pueblo. ¡Qué contradicción! Veamos tres prácticas perpetradas por este rey. Número 1. Se enojará contra el pacto santo. Se opone al pacto, el plan de salvación de Dios. Número 2. Este rey profanará el santuario y quitará el continuo sacrificio. En Daniel 8 vimos que el cuerno pequeño derriba los cimientos del santuario de Dios y quita el continuo sacrificio. Es un ataque espiritual contra la obra de Cristo en el santuario celestial. Número 3. Y como consecuencia, este poder pone la abominación desoladora en el templo de Dios. La expresión paralela, prevaricación asoladora, es la apostasía y rebelión del cuerno pequeño. Número 4. Persigue al pueblo de Dios. Algunos caerán para ser limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, como leímos en el texto inicial. Esto nos recuerda al cuerno pequeño que derribó a parte del ejército y algunas estrellas y las pisoteó. Número 5. Hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Como era de esperar, el cuerno pequeño también habla grandes cosas, incluso contra Dios mismo. Podrían mencionarse otras similitudes, pero considerando lo que leemos en Daniel capítulos 7 y 8, ¿quién es este poder y por qué es tan importante que seamos firmes al identificarlo a pesar de las presiones sociales y religiosas? Parte número 6. Los acontecimientos finales. ¿Qué es lo que ocurre en Daniel capítulo 11 versos 40 al 45? Las siguientes frases nos ayudan a entender este pasaje. El tiempo del fin. Esta expresión tiempo del fin solo aparece en el libro de Daniel, en los capítulos 8, 11 y 12. La exploración de las profecías de Daniel indica que el tiempo del fin se extiende desde la caída del sistema papal en el año 1798 de nuestra era hasta la resurrección de los muertos en la segunda venida de Cristo al fin del mundo. Rey del Norte. Este nombre, en primer lugar, designa geográficamente a la dinastía seleucida, pero luego se refiere a la Roma pagana y finalmente a la Roma papal.
Por lo tanto, no describe una ubicación geográfica, sino al enemigo espiritual del pueblo de Dios. Además, deberíamos notar que el rey del norte representa una falsificación del Dios verdadero, que en la Biblia está simbólicamente asociado con el norte. Rey del sur. Este nombre, en primer lugar, designa a la dinastía ptolomeica de Egipto, al sur de Tierra Santa, pero a medida que transcurre la profecía adquiere una dimensión teológica y algunos eruditos lo asocian con el ateísmo, como dice Elena de White al hacer un comentario sobre la referencia a Egipto en Apocalipsis 11:8. Esto es el ateísmo. El monte glorioso y santo. En la época del Antiguo Testamento, esta expresión se refería a Sión, la capital y el corazón de Israel, que está ubicada geográficamente en la tierra prometida. Después de la cruz, el pueblo de Dios ya no se define por líneas étnicas ni geográficas. Por lo tanto, el Monte Santo debe ser una designación simbólica del pueblo de Dios diseminado por todo el mundo. Por lo tanto, tal vez podamos interpretar los acontecimientos de este modo. Número 1. El rey del sur ataca al rey del norte. La Revolución Francesa intentó erradicar la religión y derrotar al papado, pero fracasó. Número 2. El rey del norte ataca y derrota al rey del sur. Las fuerzas de la religión, encabezadas por el papado y sus aliados, finalmente vencerán a las fuerzas del ateísmo y formarán así una coalición con el enemigo derrotado. Número 3. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparán. Algunos de los que no se cuentan entre el verdadero pueblo de Dios se unirán al redil en la última hora. Número 4. El rey del norte se prepara para atacar el monte santo, pero llega a su fin. Las fuerzas del mal son destruidas y se establece el reino de Dios. ¿Cómo no podríamos encontrar consuelo al saber que, al final, Dios y su pueblo saldrán victoriosos? Parte número 7. Conclusión y preguntas finales. Es interesante notar que, al menos en referencia a Daniel 11:29 al 39, Martín Lutero identificó la abominación desoladora de Daniel 11:31 con el papado y sus doctrinas y prácticas. Por lo tanto, la correlación de Daniel capítulo 11 con Daniel capítulo 7 y capítulo 8 refuerza la opinión de Lutero y muchos otros comentaristas protestantes de que la institución del papado y sus enseñanzas constituyen el cumplimiento de estas profecías en la historia. En este sentido, Elena de White dice: ninguna iglesia que estuviese dentro de los límites de la jurisdicción católico-romana gozó mucho tiempo en paz de su libertad de conciencia. No bien el papado se hizo dueño del poder, extendió los brazos para aplastar a todo el que se opusiera a él y rehusara reconocer su gobierno. Y una tras otra las iglesias se fueron sometiendo a su dominio. Y por último tenemos las preguntas finales. Número 1. ¿Cómo podemos ser sensibles a los sentimientos de los demás, incluyendo de otras religiones, pero sin negociar o transigir con lo que la Biblia enseña sobre el papel de Roma en los últimos días? Número 2. Daniel 11:33 dice: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. ¿Qué dice este versículo sobre el destino de algunos fieles de Dios? Además, ¿qué dice el versículo sobre lo que harán algunos de estos fieles antes de ser martirizados? ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy? Recordemos que todos vamos a sufrir, buenos y malos, los primeros cuando venga la persecución y los malvados cuando vengan las últimas postreras plagas.
Número 3. Daniel 11:36 dice: y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿A quién y a qué te recuerda todo esto? Ver Isaías 14 versos 12 al 17 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 1 al 4. Número 4. Daniel capítulo 11 versos 27, 29 y 35 utilizan la frase en el tiempo señalado o determinado. ¿Qué nos dice eso una vez más sobre el control que Dios tiene sobre la historia? La única seguridad, tanto en el pasado y especialmente ahora en nuestros días, es aferrarnos con toda nuestra fe a Dios y a su bendita palabra, porque ya está revelado todos los acontecimientos que tienen que ver con nuestra salvación hasta el maravilloso día cuando Jesús regrese por segunda vez. Por eso hoy, y con mucho tiempo, es día de oportunidad para arreglar nuestras cuentas con Dios, acercarnos a Él y a su santa palabra, dejar que su Santo Espíritu nos guíe en la lectura y estudio de las profecías, porque el tiempo se acerca. Le pido a Dios para que puedas tomar las mejores decisiones. Gracias a ti, Jesús, nuestro Señor. Todos queremos cantarte por tu gran amor que nos salvó, Dios, la vida nueva que nos diste. Queremos servir hasta seguirte por doquiera que vas, sé como tú, Jesús. Gracias te damos, Señor, por nuestra creación. Gracias te damos, Señor, por nuestra redención. Somos tuyos dos veces por creación, por redención. Buscamos la protección de tu poder, nos puede defender del enemigo cruel. Sálvanos y hazte valer. Todo poder, soberano es nuestro Dios.
damos, Señor, por nuestra creación. Gracias te damos, Señor, por nuestra redención. Somos tuyos dos veces por creación, por redención. Buscamos la protección de tu poder, nos puede defender del enemigo cruel. Sálvanos y hazte valer. Tú eres todo poder, soberano es nuestro Dios. Gracias por acompañarnos y suscribirse. Sus like, me gusta, nos motivan mucho para seguir sirviéndoles. Hasta la próxima ocasión, queridos amigos.